Marta, una mujer de 30 años, siempre había tenido una vida tranquila. Se dedicaba a su trabajo como diseñadora gráfica y mantenía una relación estable con Carlos, su pareja desde hace 5 años. La vida parecía estar en su lugar. Sin embargo, todo cambió cuando Marta se enteró de que estaba embarazada. Aunque al principio se sintió emocionada, pronto comenzaron a surgir síntomas extraños que la dejaron inquieta. El embarazo avanzaba demasiado rápido, y sus médicos le aseguraron que todo estaba bien, pero algo no encajaba. Los primeros meses fueron una combinación de náuseas, fatiga extrema y extrañas alucinaciones que Marta atribuía al cansancio. Sin embargo, cuando comenzó a sentir una presencia extraña en su casa, las cosas tomaron un giro inquietante. No solo eran los ruidos inexplicables en la casa, como pasos en los pasillos vacíos o puertas que se cerraban solas, sino algo aún más perturbador, la sombra que la seguía. La sombra no solo la acechaba en la oscuridad, sino que la sentía todo el tiempo, incluso cuando estaba rodeada de gente. Sus amigos comenzaron a notar su estrés y agotamiento. Marta comenzó a perder peso de manera inexplicable, y su piel se tornaba palidecida y casi translúcida. En los días que pasaban, los susurros se hicieron más fuertes en su cabeza, voces que la llamaban por su nombre y le decían cosas como, «Lo que llevas dentro no es un bebé». Una noche, cuando Marta estaba sola en su casa, algo más aterrador ocurrió. Mientras se miraba en el espejo del baño, notó que su reflejo comenzaba a cambiar. El rostro de la mujer en el espejo ya no era el suyo, sino el de una criatura deforme y malévola. Los ojos de la figura se volvían completamente negros, y una sonrisa monstruosa se formó en el rostro de la imagen que la miraba fijamente. Marta gritó, pero cuando giró la cabeza, vio que el espejo estaba vacío, reflejando únicamente su figura. Fue entonces cuando decidió ir a un médico especializado en problemas prenatales. Al llegar al hospital, los exámenes mostraron resultados alarmantes. El bebé que llevaba dentro, según las ecografías, no estaba desarrollándose como un niño normal. La estructura ósea del bebé no era humana, y las ondas cerebrales que detectaron eran anómalas, como si el feto estuviera conectado a algo sobrenatural. En una de las noches siguientes, Marta comenzó a soñar con figuras sombrías en la oscuridad. En sus sueños, esas figuras la llamaban con voces susurrantes, pidiéndole que los liberara. De acuerdo con el médico, los resultados parecían indicar que el bebé tenía una conexión inexplicable con un fenómeno paranormal. En su desesperación, Marta comenzó a investigar el pasado de la casa en la que vivía. Descubrió que en los años 1800, esa misma casa había pertenecido a un hombre llamado Samuel Crowthorne, un conocido ritualista que había hecho un pacto con el diablo para ganar poder. Samuel había ofrecido su alma y la de sus descendientes a cambio de un legado inmortal. Pero cuando la gente del pueblo comenzó a notar que sus hijos desaparecían en las noches, se dieron cuenta de que algo horrible había ocurrido en esa casa. En los relatos antiguos, los descendientes de Samuel fueron descritos como niños deformes, con una fuerza sobrehumana y una mente oscura. Marta, al descubrir estos relatos, comenzó a sentir un terror creciente. En su cabeza, la voz demoníaca le ordenaba que terminara lo que había comenzado, que diera a luz al heredero del diablo. Sin embargo, también comenzó a entender que lo que llevaba dentro de sí no era un bebé, sino algo mucho más antiguo y maligno que había sido condenado a vivir en las sombras, esperando a ser liberado. Mientras Marta trataba de encontrar una solución, comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su vientre creció desmesuradamente rápido, y la piel de su abdomen comenzó a mostrar líneas negras que parecían dibujarse por sí solas. Su comportamiento también empezó a volverse extraño. En ocasiones se encontraba hablando en lenguas antiguas, cayendo en trance, y leyendo textos oscuros que nunca había aprendido. Una noche, después de una terrible pesadilla, Marta se despertó en medio de la oscuridad y sintió una presencia en la habitación. Al encender la luz, vio a su bebé moverse dentro de su vientre de manera antinatural. Los movimientos eran violentamente rápidos, y Marta sintió como si su cuerpo fuera controlado por la criatura. Aterrorizada, fue al hospital para hacer un último chequeo, pero lo que descubrió fue aún peor. El bebé dentro de ella ya había nacido, pero no de la forma en que Marta lo imaginaba. Al realizar una ecografía urgente, los médicos vieron una figura demoníaca que se movía dentro de su vientre. Ya no era un feto humano, sino una criatura que había tomado forma humana solo para engañar a los médicos. La criatura empezó a romper el vientre de Marta desde adentro, como si estuviera luchando por escapar. En un último intento de escapar, Marta fue visitada por un sacerdote experto en exorcismos, quien había sentido la presencia maligna en el aire. El sacerdote le explicó que el bebé era el heredero de una maldición ancestral y que su alma ya no le pertenecía.
La única manera de detener el mal era realizar un exorcismo en el momento del parto, antes de que la criatura pudiera escapar. La noche del parto, Marta se encontraba completamente sola, atrapada en el hospital. El bebé emergió del vientre de una forma monstruosa, su piel estaba cubierta de escamas, sus ojos eran negros como la obsidian, y su cuerpo parecía tener una fuerza sobrehumana. En cuanto la criatura tocó el aire, comenzó a gritar con una voz infernal que retumbaba en toda la ciudad. El sacerdote, junto con los médicos, intentaron realizar el ritual de exorcismo, pero fue demasiado tarde. La criatura poseyó por completo a Marta, y su cuerpo se transformó en un ser demoníaco que desgarró a todos a su alrededor. Con la criatura ahora liberada y poseyendo el cuerpo de Marta, las sombras comenzaron a invadir la ciudad, y los gritos llenaron el aire. Lo que llevaba dentro no era un bebé, sino el heredero del diablo, que había llegado para reemplazar a la humanidad con su descendencia demoníaca.